El lujo es una de las señas de identidad de Qatar. Es el país más rico del mundo. Laura nos mostrará las zonas más exclusivas. Hola, Laura. Hola, Vanessa. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Dónde estamos? Pues estamos en el Landmark, que es uno de los centros comerciales más importantes de aquí de Doha. Y bueno, aquí es el lugar donde trabajo. Ahora mismo me pilláis saliendo de trabajar. A la gente le gusta mucho unirse en los centros comerciales, venir con la familia, hacer compras. Pues yo trabajo en Victoria's Secret. Ahora mismo soy la encargada. No nos dejan vender sujetadores, solo tenemos braguitas, digamos, en la tienda. Estoy viviendo con mi sponsor. Es la persona que, digamos, que es responsable de mí aquí en el país. Entonces, esto es una ventaja, sobre todo a nivel laboral, porque si tú vives con una persona que te sponsorice, no tienes por qué estar todo el día haciendo papeleos ni demás. Es mucho más fácil a la hora de trabajar, porque puedes cambiar en cualquier momento. Si no, estarías como muy enganchado a la empresa donde estás trabajando. Ahora nos vamos a ir a otro centro comercial que está más céntrico, más en el centro de Doha. Y bueno, vamos a coger un taxi. Esperemos no tener problemas. Con los taxistas siempre hay jaleos. Ahora mismo hay, digamos, dos compañías aquí en Doha. Hay unos que, por el hecho de ser de fuera, pues te intentan subir mucho las tarifas. Hay que fijarse mucho, sobre todo en el contador, y siempre pedir que te lo pongan. Ya tuve varios altercados con ellos. Una vez pues salía de trabajar y siempre les digo pues que pongan el meter, vamos, el medio. Me dicen que no, entonces yo me negué a subirme con ninguno hasta que llegase otro taxi de la otra compañía. Una distancia bastante larga te puede costar alrededor de 20 reales, que en euros serían unos 4 euros. Acabamos de llegar al City Center, que es el centro comercial de aquí, del centro de Doha. ¿Qué os parece si nos vamos a probar unas abayas? A ver cómo queda. Es una de las mejores tiendas de abayas de todo Doha, se llama Al Mutahajir. Aquí todas las mujeres catarís vienen a comprarse sus abayas. Por ejemplo, esta, que se sale un poco de lo normal, porque normalmente ellas llevan siempre color negro, y como veis, esta ya lleva unos detalles en blanco, con piedras de Swarovski. Les encanta esos detalles aquí a las mujeres. Más o menos rondan unos 1.200 reales, que suelen ser cerca de 300 euros, más o menos. Esto, digamos que tiene otro nombre, se llaman yalabías. Esto se utiliza directamente pues, para estar las mujeres cataríes en casa. Les gusta estar muy arregladas por si tienen visitas de familiares, y también lo utilizan para ir a fiestas. Ahora ya preparados totalmente para ir de fiesta, lo único que me falta es ponerme la sila, que es el pañuelo que se llevan en la cabeza. Oh. Dice que si su mujer le ve, que va a tener un problema. Llevan siempre del mismo color el pañuelo, porque a ellas les gusta mucho ir combinadas. El pelo, sobre todo a las chicas jóvenes, se puede ver lo que es la parte de adelante. Luego a las señoras que son más mayores van completamente el pelo cubierto. Es súper cómodo. La verdad es que me estoy pensando el vestir así siempre. Las chicas jóvenes suelen llevar la valla negra abierta para que se les vea un poco pues, los pantalones de diseño, los zapatos de tacón alto que pueden ser de Louis Vuitton. Bueno, pues estamos aquí ahora en una de las zapaterías, digamos, más prestigiosas también de Doha. Estos modelos de zapatos, y ya me contaréis si esto es, vamos, muy discreto, ¿no?, para andar por ahí. Ahora a ellas les gusta muchísimo este tipo, que son todos de pinchos, imitando a Lady Gaga. Cuestan alrededor de 600 euros aproximadamente, porque son unos 2.400 reales. ¿Tú te pondrías unos zapatos así? Yo me los pondría. Estamos aquí en el puerto de La Perla. Esta zona, digamos, es la zona más lujosa de todo Qatar. Los españoles o cualquier persona que no sea catarí puede comprar un piso aquí en propiedad. Esto es una isla artificial que ha ganado terreno al mar, entonces al estar, digamos, dentro de lo que es territorio catarí, pues sí que se puede comprar una vivienda. Una vivienda aquí ronda los 300.000 euros aproximadamente. Un alquiler, pues más o menos serían sobre 2.500 euros.
Esta es la calle principal de concesionarios. Esta, como todo el mundo sabe, es una marca súper importante de coches. Aquí, en Qatar, es el tercer país donde más Rolls Royce se venden en el mundo. La primera potencia es China y la segunda ciudad sería Beverly Hills, en Los Ángeles. Este coche cuesta pues, unos 500.000 euros. Cuando los cataríes vienen a comprar un coche a un concesionario, normalmente vienen con las mujeres son las que suelen elegir. Si un catarí, por ejemplo, tiene 3 mujeres, se tiene que comprar 3 Rolls Royce, igual. Para un catarí el coche tiene que ser enorme. Pues acabamos de salir de la tienda del Rolls Royce y aquí tenemos uno. A los cataríes les encanta tener el coche personalizado. Tienen mucha afición en personalizar las matrículas. Si es una persona muy importante, incluso se puede comprar directamente la matrícula. Normalmente, si los clientes van al concesionario para hacer una compra rápida, los dejan siempre encendidos para tener el aire acondicionado puesto y así cuando salgan estar frescos. Cuando se va de tiendas o a cualquier sitio por la calle, se tiene que ir vestido de una manera bastante moderada. Yo tuve una anécdota en un centro comercial que iba con una falda un poco más corta que esta y vino una señora a decirme que, bueno, que para los musulmanes eso no era una forma correcta de ir vestida. Bueno, pues aquí estamos en la Spire Zone. Como podéis ver, es una zona súper abierta de aquí de Doha, es la zona deportiva. Se hizo en el año 2006 para los Juegos Olímpicos de Asia. El mismo año han construido el hotel más alto de Doha. Si queréis, vamos a entrar a verlo. Es uno de los hoteles más importantes de Doha y el más espectacular. Tiene un estilo totalmente diferente a lo que es la cultura árabe. Es un estilo mucho más moderno. Bueno, pues vamos a descubrir una de las habitaciones del Hotel Torch. Hay un iPad que controla toda la habitación. Si queremos cambiar la pared de color, no tenemos más que pulsar aquí. Por ejemplo, el color amarillo. Si quieres poner la televisión, puedes poner cualquier canal que quieras. Y también se puede pedir el servicio de habitaciones e incluso la cuenta. Qatar ahora mismo no es sitio ideal, digamos, para vacaciones ni turismo, sino que está orientado a gente de negocios. Estas cosas sí solo pasan en Qatar. Ahora vamos a ir al restaurante que está en la planta 47. Es un restaurante giratorio, así que lo que dure la cena pues estás viendo diferentes vistas de la ciudad de Doha. Vienen muchísimos futbolistas famosos. Estuvo aquí Raúl, de Real Madrid, que ahora mismo está aquí en Qatar, en un equipo de aquí local. Os vamos a enseñar el último secreto del Hotel Torch, que es la piscina. Está a 80 metros de altura. Te estás bañando y disfrutando de la preciosa vista de Doha. ¿Qué echas de menos de Asturias? Bueno, pues como buena asturiana, la farda, por supuesto. La sidra también, a mis padres, a mis abuelos y a mis amigas Eli, Raquel, Jacqueline y Eva. Y a toda la gente del Pumarón de Sama de Langreo. ¿Cuándo te vamos a ver por ahí? Supongo que iré para el próximo verano de vacaciones, así que por ahí nos veremos. Muchas gracias, Laura. Encantada, hasta luego.